Este es un tren que ha estado dando vueltas alrededor de toda la Tierra durante 17 años sin detenerse, y si ese tren llegara a detenerse, el destino de la humanidad quedaría sellado. Esta es una historia ambientada en un futuro cercano, donde 17 años antes, con la intención de detener el creciente calentamiento global, los científicos liberaron en la atmósfera de la Tierra una sustancia artificial de enfriamiento llamada CWU7. Su objetivo era reducir la temperatura del planeta. Sin embargo, ocurrió lo contrario de lo esperado. La sustancia enfrió la Tierra en exceso, cubriéndola con una gruesa capa de hielo y provocando el inicio de una nueva edad glacial. Con el planeta congelado, casi toda forma de vida desapareció. Los pocos seres humanos que lograron sobrevivir a esta catástrofe lo hicieron a bordo de un tren especial. Este tren había sido construido por Wilford Industries antes del desastre climático. Sus vías se extendían por unos 43.800 kilómetros alrededor del mundo, atravesando prácticamente todos los países. El tren estaba diseñado para resistir cualquier condición climática, sin verse afectado ni por el frío extremo ni por el calor. En su interior poseía un motor especial, capaz de generar energía por sí mismo, lo que permitía que el tren continuara avanzando sin detenerse a máxima velocidad. A esa velocidad, el tren completaba una vuelta entera alrededor del planeta una vez al año. Sin embargo, el tren había sido creado originalmente para la élite. Contaba con toda clase de comodidades y lujos destinados a las personas adineradas. Los sobrevivientes ricos que lograron abordar el tren pagando grandes sumas de dinero vivían cómodamente en los vagones delanteros, rodeados de privilegios. En cambio, las personas pobres y de clase media que se subieron al tren únicamente para salvar sus vidas del frío, terminaron viviendo en condiciones miserables. Ellos fueron confinados en la parte trasera del tren, conocida como la sección de cola, un lugar que en la práctica funcionaba como una prisión. Allí no tenían camas adecuadas para dormir ni comida suficiente. Como único alimento, recibían diariamente una pequeña barra de proteínas. Durante 17 largos años, la vida de las personas de la cola había sido prácticamente un infierno. En el pasado, algunos de esos pasajeros oprimidos intentaron rebelarse contra los ricos para reclamar sus derechos, pero todas esas revueltas fueron brutalmente sofocadas por los guardias armados del tren. Estos guardias vigilaban constantemente la sección trasera para evitar cualquier intento de levantamiento. A pesar de esa vigilancia constante, un hombre llamado Curtis Everett llevaba tiempo organizando en secreto una nueva rebelión contra los privilegiados del tren. Curtis planeaba esta revuelta bajo la guía y el consejo de un anciano llamado Gilliam. El objetivo de Curtis era llegar hasta el motor del tren y tomar el control del mismo. Dentro del tren había alguien que secretamente los ayudaba con el plan de ataque. Esa persona desconocida enviaba mensajes ocultos dentro de las barras de proteína, proporcionando información sobre los siguientes pasos del plan. Ese día, Curtis recibió otro mensaje de ese misterioso aliado. En él aparecía el nombre de un hombre llamado Namgung Minsu. Curtis sabía que Namgung era un experto en seguridad y uno de los ingenieros que había diseñado el sistema de seguridad del tren. Sin embargo, en ese momento, se encontraba encerrado en una prisión ubicada en los vagones delanteros. Esa sección carcelaria estaba a 3 compartimentos de distancia de la sección de cola. Curtis había ideado un plan preciso. Cada mañana, cuando los guardias llegaban para repartir las barras de proteína, se abrían las puertas de los 3 compartimentos que conectaban con la sección trasera. Según el plan, ese sería el momento perfecto para atacar a los guardias, avanzar hacia el tercer vagón y liberar a Namgung de su celda. Una vez libre, Namgung podría ayudarlos a abrir los compartimentos delanteros y avanzar por el tren. Sin embargo, muchos de los pasajeros seguían temiendo enfrentarse a las armas de los guardias. Curtis, por su parte, estaba convencido de que las balas de los guardias se habían agotado durante la represión de la última rebelión. Debido a la escasez de recursos dentro del tren, creía que los guardias solo llevaban armas vacías para intimidarlos. Entre los habitantes de la sección de cola también se encontraba un joven llamado Edgar, quien admiraba profundamente a Curtis y lo consideraba un héroe. Edgar apoyaba completamente el plan de rebelión y ayudaba a Curtis en todo lo que podía. Con todos los preparativos listos, Curtis únicamente esperaba el momento adecuado
para poner en marcha el levantamiento. En medio de esta tensión, una mujer vestida con un abrigo amarillo llegó desde la sección de los ricos. Con el pretexto de realizar revisiones médicas, reunió a todos los niños presentes y eligió por la fuerza a 2 de ellos basándose en su altura, llevándoselos consigo. El padre de uno de los niños, enfurecido, lanzó un zapato contra la mujer, golpeándola en la cabeza y provocándole una herida. Aún así, la mujer mantuvo una sonrisa mientras se llevaba a los niños. Poco después apareció Minister Mason, una funcionaria de alto rango del tren. Para castigar al padre que había protestado, Mason ordenó un castigo brutal que dejó horrorizados a todos los presentes. Los guardias sacaron el brazo del hombre fuera del tren, exponiéndolo al frío extremo hasta que quedó completamente congelado. Luego, con un martillo, golpearon el brazo helado hasta hacerlo pedazos como si fuera de cristal. El hombre se retorcía de dolor mientras Mason recordaba a todos los pasajeros pobres que su existencia dependía de la misericordia del dueño del tren, Wilford. Según ella, su lugar en el tren siempre sería estar por debajo de los ricos, sin derecho a protestar. Esta cruel demostración de poder avivó aún más el fuego de la rebelión que ardía dentro de Curtis y sus compañeros. A la mañana siguiente, Curtis y su grupo estaban completamente preparados para atacar. Cuando los guardias abrieron la puerta para repartir las barras de proteína, se presentó la oportunidad que Curtis estaba esperando. Sin embargo, los demás seguían paralizados por el miedo a las armas. Para demostrar que las armas estaban vacías, Curtis se acercó a un guardia, tomó su pistola, la apuntó a su propia cabeza y apretó el gatillo. Tal como había supuesto, el arma no tenía balas. Al ver esto, los compañeros de Curtis se abalanzaron sobre los guardias. Armados con largas tuberías hechas con tambores de acero, comenzaron a avanzar por el tren. Colocaron los tambores entre las puertas para impedir que se cerraran y así poder seguir adelante. Tras derrotar a varios guardias, el grupo logró llegar finalmente a la sección de la prisión. Allí, los prisioneros estaban encerrados dentro de compartimentos similares a casilleros. Edgar utilizó una llave que había arrebatado a un guardia para abrir el casillero, donde estaba encerrado Namgung Min-soo. Namgung despertó aturdido y murmurando incoherencias, ya que era un fuerte adicto a una sustancia llamada cronole. En el tren, estas cápsulas se utilizaban como una especie de droga y estaban hechas a partir de residuos industriales de las fábricas, lo que también las hacía altamente inflamables. Namgung era adicto a esas mismas pastillas. Curtis decidió aprovechar esa debilidad y llegó a un acuerdo con él. Por cada puerta que abriera para permitirles avanzar, recibiría una cápsula de cronole. Sin embargo, Namgung abrió también el casillero que estaba a su lado. Allí estaba encarcelada su hija, Jonah. Namgung exigió 2 cápsulas por cada puerta, ya que su hija también los acompañaría. Curtis aceptó la condición. Con la ayuda de Namgung, el grupo comenzó a abrir las puertas del tren y logró avanzar 2 secciones más hacia adelante. Cuando Namgung estaba a punto de abrir el tercer compartimento, Jonah afirmó que podía sentir que había alguien dentro, incluso antes de abrir la puerta. Cuando finalmente la puerta se abrió, descubrieron que en efecto había un hombre dentro, colgado mientras reparaba una máquina. Aquel lugar resultó ser la sección donde se fabricaban las barras de proteína destinadas a alimentar a los habitantes de la sección de cola. El hombre encargado de fabricar las barras de proteína para los habitantes de la sección de cola había vivido anteriormente en ese mismo lugar. Sin embargo, antes de la catástrofe había sido chef. Debido a su experiencia, los funcionarios del tren lo obligaron a trabajar preparando el alimento para los pasajeros pobres. El chef producía las barras utilizando máquinas automáticas instaladas en ese compartimento. Mientras observaban el proceso, Curtis se acercó a los grandes contenedores donde se almacenaban los ingredientes utilizados para fabricar las barras. Al mirar dentro de uno de ellos, sintió una fuerte repulsión y casi vomita, pues descubrió que aquellas barras estaban hechas a partir de insectos y bichos triturados. A pesar de lo desagradable que era la verdad, Curtis decidió no revelar este descubrimiento a los demás, para evitar que perdieran fuerzas o esperanza. En ese momento, Curtis notó algo más. El chef estaba colocando una cápsula dentro de una barra de proteína.
exactamente del mismo tipo que en ocasiones contenía mensajes secretos dirigidos a ellos. Curtis lo amenazó y le exigió saber si él era quien enviaba esos mensajes. El chef respondió que no era el autor de los mensajes. Según explicó, alguien dejaba la cápsula allí, y él simplemente la introducía en una barra antes de enviarla hacia la sección de cola. Curtis abrió la cápsula y examinó el mensaje que había dentro. Solo contenía una palabra: agua. Gilliam interpretó que su misterioso aliado quizá estaba sugiriendo que debían dirigirse hacia la sección del suministro de agua. El chef confirmó que ese lugar se encontraba a pocos compartimentos de distancia y explicó que allí se filtraba y reciclaba el agua que se utilizaba en el tren. Gilliam reflexionó que esa sección era una de las partes más importantes del tren. Si lograban tomar el control del sistema de agua, prácticamente tendrían en sus manos el pulso vital de los pasajeros ricos. Con el suministro bajo su control, ni siquiera sería necesario llegar hasta el motor. Bastaría con cortar el agua para obligar a los ricos a aceptar sus demandas. Esta idea elevó enormemente el ánimo de todos. Con la ayuda de Nam-gung Min-soo, el grupo avanzó hasta la puerta de la sección de agua. Nam-gung comenzó a trabajar para abrirla. Mientras tanto, Curtis le preguntó a Jonah qué podía ver detrás de la puerta y cómo era capaz de percibirlo. En ese instante, Jonah pareció notar algo extraño. Corrió hacia la puerta y gritó que no la abrieran. Pero ya era demasiado tarde. Nam-gung había desbloqueado el mecanismo. Cuando la puerta se abrió, Curtis y sus compañeros se detuvieron de golpe. Del otro lado del compartimento los esperaban numerosos guardias armados con hachas, alineados como si aguardaran el momento exacto para atacar. La escena era aterradora, pero Curtis no estaba dispuesto a retroceder. Su determinación despertó el valor de los demás, y pronto ambos grupos se lanzaron a un combate brutal. La lucha fue salvaje. Las hachas y las armas improvisadas se movían sin descanso, mientras ambos bandos se atacaban con una violencia despiadada. En medio del enfrentamiento, apareció un oficial del tren que habló por el sistema de altavoces, ordenando que todos se detuvieran. Explicó que el tren estaba a punto de cruzar el puente Yekaterina. Ante el anuncio, todos dejaron de luchar. Los guardias comenzaron una cuenta regresiva. Cuando el conteo terminó, el tren alcanzó el puente y los guardias gritaron celebrando el año nuevo. Esto ocurría porque el tren viajaba a una velocidad constante que hacía que siempre cruzara ese puente exactamente al final de cada año. Así, los pasajeros sabían que un nuevo año había comenzado. Sin embargo, ese momento también implicaba peligro. Cada año, gruesas capas de hielo se formaban sobre las vías del puente Yekaterina, y cuando el tren chocaba contra ellas, se producía una fuerte sacudida. Afortunadamente, el tren era lo suficientemente robusto para atravesar el hielo sin detenerse. Mientras avanzaba rompiendo los bloques congelados, los pasajeros se inclinaban para resistir los violentos movimientos. Durante ese momento, Nam-gung aprovechó para mostrarle a su hija Jonah la vista del exterior, algo que casi nadie en el tren tenía oportunidad de ver. Poco después, el tren terminó de cruzar el puente, y el peligro pasó. Apenas la sacudida terminó, la lucha entre ambos grupos se reanudó con la misma ferocidad. En medio del caos apareció Minister Mason, quien ordenó detener el combate. Con arrogancia, comenzó a reprochar a Curtis y a los pasajeros de la cola su supuesta ingratitud hacia la misericordia de Wilford. Recordó que cuando estaban muriendo de hambre, Wilford les había proporcionado comida y refugio, y ahora se atrevían a rebelarse contra él. Como castigo, declaró que el 74% de ellos sería ejecutado. Curtis reaccionó lanzando un hacha hacia Mason, pero uno de sus guardias bloqueó el ataque con un martillo. Mason, enfurecida, ordenó a los guardias prepararse para matarlos a todos. En ese momento, los guardias se colocaron gafas de visión nocturna, ya que después del puente Yekaterina, el tren debía atravesar un largo túnel. Curtis y sus compañeros desconocían esto, porque siempre habían vivido en los compartimentos cerrados de la parte trasera. Cuando el tren entró en el túnel, una oscuridad absoluta cubrió el vagón. Aprovechando la falta de luz, los guardias comenzaron a atacar con ventaja, asesinando a varios de los rebeldes. Curtis y su grupo intentaban defenderse balanceando sus armas a ciegas. Sin saber cómo enfrentar a los guardias en la oscuridad, Curtis gritó que enviaran un mensaje hacia atrás para que les trajeran antorchas. Al escuchar el pedido,
El hombre cuyo brazo había sido destruido anteriormente corrió hacia ellos llevando una antorcha encendida. Pronto encendieron varias más, devolviendo la luz al compartimento. Con la iluminación recuperada, Curtis y sus compañeros atacaron nuevamente con furia. Al ver que la situación se volvía en su contra, Mason intentó escapar. Curtis lanzó un cuchillo que impactó en su pierna, haciéndola caer. Mason comenzó a arrastrarse intentando llegar al interruptor que cerraría la puerta del vagón. Curtis corrió hacia ella para detenerla, pero en ese momento escuchó un grito detrás de él. Un guardia tenía a Edgar con un cuchillo en el cuello. Durante un instante decisivo, Curtis priorizó su objetivo. Ignoró el peligro que corría Edgar y continuó avanzando para capturar a Mason. Aterrada ante la posibilidad de morir, Mason ordenó a los guardias detener el combate. Tras eso, los rebeldes lograron capturar a todos los guardias presentes. De esa manera, la sección de agua quedó finalmente bajo el control de Curtis y sus compañeros. Curtis amenazó a Mason y le exigió que llamara a Wilford. De lo contrario, advirtió que cortaría el suministro de agua. Mason respondió que estaban equivocados. El agua no provenía de esa sección. Explicó que el tren obtenía hielo desde la parte delantera, tal como un elefante toma agua con su trompa, y lo convertía en agua dentro del sistema. Mason aseguró que Wilford jamás acudiría a ese lugar. Sin embargo, prometió llevarlos hasta el motor del tren, donde Wilford vivía, si le perdonaban la vida. Curtis aceptó la propuesta. Luego se dirigió a Gilliam y le explicó que, con Mason como guía, el camino hacia adelante sería más sencillo. Gilliam debía quedarse en esa sección junto a los demás, mientras Curtis avanzaría con un pequeño grupo para tomar el control del motor y luego contactar con ellos. Gilliam aceptó, pero le pidió una cosa. En cuanto capturaran a Wilford, Curtis debía cortarle la lengua para impedir que hablara. Con esa decisión tomada, Curtis continuó avanzando junto a Mason y algunos compañeros. A partir de ese punto comenzaba la zona del tren reservada para los ricos, mientras los pasajeros de la cola eran alimentados con insectos triturados. En esos vagones se cultivaban frutas y verduras frescas. También había un gran acuario lleno de peces, y más adelante una sección dedicada a la producción de carne. Después de atravesar esos compartimentos, el grupo llegó a un vagón que funcionaba como escuela. Allí, una maestra embarazada estaba dando clases a los niños del tren. En aquel vagón, todos los días se enseñaba a los niños la historia de las grandes hazañas de Wilford. A través de la televisión se les mostraba cómo, cuando era pequeño, Wilford jugaba con trenes de juguete y cómo, al crecer, fundó Wilford Industries y creó el motor del tren de lujo que jamás se detiene. Antes de la Edad de Hielo, el mundo entero consideraba inútil su invento, pero ahora esa misma creación había terminado salvando a la humanidad. La maestra también repetía a los niños, como parte de su lección diaria, que el tren jamás debía detenerse. Si el motor se detuviera, se congelaría por el frío extremo y, si no volviera a ponerse en marcha, todos los pasajeros morirían inevitablemente. En ese momento llegó la hora del almuerzo de los niños. Un hombre entró al aula empujando un carrito lleno de huevos. Al verlo, los niños se llenaron de emoción, pues los huevos se habían convertido en un alimento extremadamente valioso. Incluso los pasajeros ricos solo los recibían una vez al año, durante la celebración del Año Nuevo. El hombre comenzó a repartir los huevos. Le entregó a la maestra una cesta llena, y luego repartió uno a cada niño. También ofreció un huevo a Curtis y a sus compañeros. Después se dirigió hacia los vagones traseros para entregar huevos al resto del grupo de Curtis. Mientras observaba el huevo que le habían dado, Curtis notó algo extraño en su interior. Al abrirlo, descubrió una pequeña cápsula con un mensaje oculto. Cuando la abrió, encontró una sola palabra escrita: sangre. Al mismo tiempo, en otra sección del tren, el hombre que repartía los huevos sacó un arma que había ocultado entre ellos y comenzó a disparar indiscriminadamente contra los compañeros de Curtis. Al mismo tiempo, en el aula, la maestra también sacó un arma escondida dentro de la cesta de huevos y disparó contra uno de los rebeldes, llenándolo de balas. Después dirigió su arma hacia Curtis y el resto del grupo. Antes de que pudiera continuar disparando, uno de los compañeros de Curtis lanzó un cuchillo que la alcanzó y terminó con su vida. Sin embargo, el arma cayó entonces en manos de Mason.
Antes de que pudiera usarla, Curtis reaccionó rápidamente y también acabó con ella. Mientras tanto, en los compartimentos traseros, el hombre que repartía los huevos volcó su carrito, revelando que estaba lleno de armas. Liberó a los guardias capturados, quienes inmediatamente comenzaron a eliminar selectivamente a los compañeros de Curtis. En ese momento, una pantalla de televisión en el vagón de Curtis se encendió mostrando imágenes de las cámaras de seguridad del compartimento anterior. En las grabaciones se veía cómo el líder de los guardias había asesinado también a Gilliam. Al ver aquello, la sangre de Curtis hirvió de rabia. Tomó un arma y avanzó con los pocos compañeros que aún quedaban con vida. Sin embargo, el líder de los guardias ya se encontraba persiguiéndolo. Más adelante, los vagones mostraban un contraste total con la miseria de la cola del tren. Los pasajeros ricos vivían rodeados de lujo y extravagancia, observando a Curtis y a sus compañeros con miradas llenas de desprecio. Curtis atravesó aquella zona hasta llegar a una sección que funcionaba como spa. Allí el líder de los guardias volvió a alcanzarlos y comenzó a disparar sin piedad, eliminando a todos los compañeros de Curtis. Aún así, Curtis, Namgung Minsu y Jonah lograron sobrevivir tras enfrentarlo y derrotarlo. Continuaron avanzando hasta llegar a una zona donde se reunían varios adictos ricos completamente drogados. Muchos de ellos yacían en el suelo bajo los efectos de las pastillas. Namgung y Jonah aprovecharon la situación para recoger varias de esas cápsulas de droga. También tomaron ropa abrigadora para protegerse del frío. Finalmente llegaron hasta la cabina del motor, donde se encontraba Wilford. Cuando alcanzaron ese lugar, Jonah cayó inconsciente debido al efecto de las drogas. Mientras tanto, Curtis, consumido por la furia, comenzó a golpear la puerta exigiendo que Namgung la abriera de inmediato. Namgung trató de calmarlo y le preguntó por qué estaba tan desesperado por encontrarse con Wilford. Curtis respondió con amargura que Namgung no podía comprender su situación, porque jamás había vivido en la sección de cola. 18 años atrás, cuando miles de personas desesperadas subieron al tren para salvar sus vidas del frío mortal, Wilford aparentemente les ofreció refugio. Sin embargo, al día siguiente, envió a sus guardias para arrebatarles toda la comida y el agua que tenían, encerrándolos como animales en los vagones traseros. Con el paso de los días, el hambre se volvió tan insoportable que algunas personas comenzaron a devorar a los más débiles para sobrevivir. Curtis confesó que él mismo había sido uno de esos desesperados que recurrieron al canibalismo para seguir con vida. En aquel tiempo había una mujer que intentaba ocultar a su hijo para protegerlo. Curtis la mató con un cuchillo y tomó al niño con la intención de devorarlo junto a los demás. Pero en ese momento, apareció un anciano que pidió el cuchillo. Todos pensaron que también mataría al niño. Sin embargo, el hombre se cortó su propia mano y la ofreció a los demás, diciendo que si tenían hambre podían comer eso, pero que dejaran vivir al niño. Aquel anciano era Gilliam, y el niño al que había salvado era Edgar. Curtis comprendió entonces que había sido él quien había matado a la madre de Edgar. Desde ese día había vivido consumido por el remordimiento. Con lágrimas en los ojos, Curtis continuó explicando que, después de dejarlos morir de hambre durante casi un mes, Wilford finalmente les envió barras de proteína hechas con insectos, el mismo alimento que habían estado comiendo durante los últimos 18 años. Desde entonces, el odio hacia Wilford había ardido dentro de él. Ahora que finalmente había llegado hasta su puerta, suplicaba que Namgung la abriera. Pero Namgung reveló que su intención no era abrir la puerta de la cabina de Wilford, sino la puerta exterior del tren que había permanecido sellada durante 18 años. Su verdadero objetivo era salir del tren. Curtis reaccionó con incredulidad, preguntándole si quería morir congelado en el frío mortal del exterior. Namgung respondió que llevaba 18 años observando el puente Yekaterina. Allí había un avión estrellado enterrado bajo el hielo. Durante años solo se veía una pequeña parte de la cola del avión, pero recientemente se podía ver casi la mitad del fuselaje. Eso significaba que el hielo estaba comenzando a derretirse y que el clima exterior estaba cambiando. Según él, el frío ya no era mortal. Si salían con ropa abrigadora, podrían sobrevivir. Curtis creyó que Namgung había perdido la razón. Sin embargo, Namgung juntó varias cápsulas de droga, las unió y colocó una mecha para fabricar una bomba.
ya que esas pastillas también eran altamente explosivas. Su plan era volar la puerta del tren. Solo necesitaban un fósforo para encender la mecha, y el único fósforo que quedaba lo tenía Curtis. Pero Curtis se negó a entregárselo. En ese momento, una mujer salió repentinamente de la cabina de Wilford y disparó contra Nam Gung. Era la misma mujer que anteriormente se había llevado a 2 niños de la sección de cola. Luego se dirigió a Curtis y le informó que Wilford estaba complacido de verlo allí. Según ella, el gran Wilford lo había invitado a cenar. Dicho esto, llevó a Curtis al interior de la cabina del motor y volvió a cerrar la puerta. Dentro del compartimento, Wilford se encontraba tranquilamente cocinando. Con una actitud relajada, saludó a Curtis y le dijo que era la primera persona que había logrado llegar hasta allí, desde la sección de cola, algo que le resultaba bastante impresionante. Curtis respondió lleno de rabia, cuestionando con qué derecho Wilford jugaba con la vida de los pobres y oprimidos, mientras permitía que los ricos vivieran rodeados de lujos y comodidades. Wilford respondió con frialdad que cada persona en el tren tenía un lugar predeterminado. Según él, la verdad era que todos, sin excepción, estaban atrapados dentro de aquel tren. Wilford explicó que dentro del tren existía una escasez tan grande de recursos que era imposible ofrecer los mismos derechos a todos. Para mantener el sistema funcionando, era necesario controlar estrictamente la comida, el agua y la población. Según él, ese control requería decisiones duras y métodos implacables. Entonces reveló cómo mantenían equilibrada la población del tren. Del mismo modo en que los habitantes de la sección de cola se preparaban para la rebelión, en la parte delantera también se preparaba a otras personas para enfrentarlos. Ambos grupos luchaban entre sí, y como resultado, la población se reducía. Wilford explicó que ese sistema había funcionado perfectamente durante años, gracias a un acuerdo entre él y Gilliam. Sin embargo, en esta ocasión todo había salido mal porque Curtis había logrado avanzar demasiado. Al escuchar esto, Curtis quedó completamente desconcertado y preguntó a qué se refería con el plan de Gilliam. Wilford respondió que Gilliam siempre había sido su aliado. Los mensajes secretos que llegaban escondidos en las barras de proteína también provenían de él. Cada vez que la población del tren aumentaba demasiado, Wilford enviaba mensajes a Gilliam para provocar una nueva rebelión. Gilliam encendía entonces el deseo de levantarse entre la gente de la cola, mientras que en la parte delantera los seguidores de Wilford se preparaban para combatirlos. Ambas partes luchaban entre sí, y muchos morían en el proceso, lo que mantenía el número de pasajeros bajo control. Al escuchar esto, Curtis no podía creer lo que estaba oyendo. Wilford continuó explicando que Gilliam había aceptado una condición muy clara: nunca permitir que los habitantes de la cola llegaran a los vagones delanteros. Durante años, ese equilibrio se había mantenido, pero esta vez Curtis había logrado romper ese límite, causando graves daños en la sección de los ricos. Por ese motivo, Gilliam había tenido que pagar el precio con su propia vida. Wilford también mencionó que ya había alguien más dispuesto a ocupar el lugar que Gilliam había dejado. Curtis quedó devastado al descubrir que la persona en quien había confiado durante tanto tiempo había sido parte de aquel sistema cruel. Entonces Wilford le confesó que ya era un hombre viejo y que necesitaba a alguien que lo reemplazara al mando del tren. Gilliam le había hablado de Curtis como un hombre valiente e inteligente, y Wilford también lo había comprobado con sus propios ojos. Por esa razón quería que Curtis tomara su lugar y se convirtiera en el nuevo responsable del tren. Las palabras de Wilford hicieron que Curtis quedara profundamente pensativo. Mientras tanto, en otra parte del vagón, varios de los ricos drogadictos habían atacado a Nam Gung y a Jonah. Nam Gung luchaba contra ellos mientras Jonah intentaba abrir la puerta de la cabina de Wilford para conseguir el fósforo que tenía Curtis y así poder detonar la bomba que permitiría abrir la puerta exterior del tren. Finalmente, Jonah logró abrir la puerta. Al verla, la mujer que había acompañado a Curtis anteriormente salió armada desde el interior de la cabina. Pero Jonah se había escondido detrás de la puerta y la sorprendió, atacándola antes de que pudiera disparar. La mujer cayó muerta en el suelo. Después de eso, Jonah entró para buscar el fósforo que necesitaba. Sin embargo, Curtis había comenzado a dejarse convencer por las palabras de Wilford y parecía dispuesto a aceptar el control del tren. Cuando Jonah intentó acercarse, Curtis la empujó hacia atrás para impedirle actuar.
En ese momento, Jonah notó algo extraño en el suelo. Con ayuda de una cuchara, comenzó a levantar una pequeña baldosa metálica. Cuando finalmente retiró la placa, tanto ella como Curtis quedaron horrorizados al ver lo que había debajo. En el interior de la maquinaria del tren había un niño trabajando como si fuera una pieza más del mecanismo. Era uno de los niños que habían sido llevados anteriormente desde la sección de cola. Wilford explicó que el tren necesitaba piezas de repuesto constantemente, pero dentro del tren no era posible fabricar nuevas. Según él, los niños eran los únicos que podían caber en esos espacios estrechos del motor y cumplir esa función. Por eso necesitaban a los niños de la sección de cola. Al presenciar aquella brutal realidad, Curtis perdió completamente el control. Lleno de rabia, atacó a Wilford y lo mató. Luego tomó el fósforo y se lo entregó a Jonah. Sin dudarlo, introdujo su propio brazo dentro del mecanismo en funcionamiento para rescatar al niño atrapado allí. Logró sacarlo, pero en el proceso su brazo quedó atrapado y fue arrancado por la maquinaria. Mientras tanto, Jonah encendió la mecha de la bomba y se refugió dentro de la cabina de Wilford junto con el niño. En el exterior, Nam Gung intentó cerrar la puerta para protegerlos antes de la explosión, pero el mecanismo de cierre estaba averiado. Al darse cuenta de que no había tiempo, Curtis y Nam Gung se colocaron delante de Jonah y del niño para protegerlos con sus propios cuerpos. Segundos después, una enorme explosión sacudió el tren y destruyó una de sus puertas. A pesar del impacto, el motor seguía funcionando y el tren continuaba avanzando a toda velocidad. En ese momento, el tren atravesaba una zona montañosa cubierta de hielo. La explosión provocó una gran avalancha que descendió por la montaña y golpeó el tren con una fuerza devastadora. El impacto hizo que el tren descarrilara. La parte delantera se estrelló contra un túnel y quedó completamente destruida, mientras que la parte trasera cayó varios metros por un profundo barranco. El accidente acabó con la vida de prácticamente todos los pasajeros. Sin embargo, gracias al sacrificio de Curtis y Nam Gung, Jonah y el niño lograron sobrevivir. Vestidos con ropa abrigada, ambos salieron de entre los restos del tren. Al mirar alrededor, Jonah vio a lo lejos un oso polar caminando sobre la nieve. Aquello significaba que Nam Gung había tenido razón. El frío mortal ya no dominaba el planeta y la vida estaba comenzando a regresar. Jonah tomó al niño y comenzó a avanzar en busca de un nuevo refugio en aquel mundo que, después de tantos años de hielo, parecía estar recuperando la vida una vez más. Con esa escena, la historia llega a su final. Espero te haya gustado el video.